Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Bien, a continuación mi presentación final sobre mi investigación que se titula Los límites jurídicos al intervencionismo estatal en materia económica, un análisis desde el derecho constitucional económico y la Escuela Austriaca de Economía. Bien, ese estudio o mi estudio plantea analizar si determinados postulados de la Escuela Austriaca de Economía pueden ser utilizados como criterios para interpretar la Constitución del Perú y así delimitar jurídicamente la intervención estatal del Estado en la economía. Ese tema resulta para mí importante porque el Perú enfrenta diversos problemas, entre ellos bajo crecimiento económico, claro, informalidad, inestabilidad política y debilitamiento institucional. Y bueno, frente a esta situación, considero necesario reflexionar sobre cuál debe ser el verdadero rol del Estado dentro de una economía social de mercado. Y para ello, mi matriz de consistencia para identificar y plantear el problema correctamente. Y para ello se presenta mi pregunta general: ¿de qué manera los postulados de la Escuela Austriaca de Economía pueden ser compatibles con la interpretación del texto constitucional peruano para delimitar jurídicamente el intervencionismo estatal en la economía? En concordancia con esta pregunta, mi objetivo general es analizar la compatibilidad entre los postulados austriacos y la Constitución económica peruana. Y finalmente, mi hipótesis sostiene que esta compatibilidad sí sería posible, especialmente para establecer límites jurídicos a la intervención estatal y así garantizar derechos económicos fundamentales como la propiedad privada y libertad de empresa. Y como puede observarse en la matriz, existe una relación directa entre el problema, el objetivo y la hipótesis. Primero, me pregunto si esta interpretación es posible. Posterior, establecemos como objetivo analizarla y finalmente planteamos como respuesta eh, cómo los principios austriacos sí podrían ser utilizados como criterios interpretativos. Y finalmente las preguntas específicas que desarrollan tres aspectos: los principios de la escuela austriaca compatibles con la Constitución, las situaciones del intervencionismo presentadas en el Perú y la posibilidad de interpretar el artículo 58 a partir de esta corriente. Bien, continuando. Aquí mi tabla de contenidos de marco teórico y ahora, de acuerdo con la primera categoría de estudio, que es el derecho constitucional económico. Según Landa Arroyo, esta disciplina estudia las normas y principios constitucionales que organizan la economía y establecen el marco dentro del cual actúan tanto el Estado como los particulares. Cresalja y Ochoa añaden que no se limita a describir un modelo económico, sino que establece reglas que condicionan el ejercicio del poder estatal y la actuación de los agentes privados. Entre sus principales elementos encontramos que la libertad de empresa, la propiedad privada, la libre contratación, la competencia, la subsidiariedad del Estado y la actividad empresarial del Estado resultan de alguna forma importantes y a la vez deberían de reducirse. Por lo tanto, el derecho constitucional económico cumple una doble función. Por un lado, reconoce la capacidad del Estado para regular determinadas actividades y por otro, proteger a los particulares frente a intervenciones estatales arbitrarias o desproporcionadas o carentes de justificación constitucional. En consecuencia, la regulación económica no es ilegítima por sí misma, pero debe respetar derechos fundamentales, ciertos parámetros y también principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. Y bien, continuando con mi marco teórico, se encuentra la segunda categoría, que es la economía social de mercado, el cual es un modelo reconocido por nuestro artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Este modelo combina la libertad económica con determinadas responsabilidades estatales. El mercado y la iniciativa privada también constituyen los principales mecanismos de asignación de recursos, mientras que el Estado debe garantizar reglas claras, proteger la competencia y atender determinados fines sociales. Ahora, de acuerdo, continuando de nuevamente con Landa y Arroyo, la economía social de mercado busca armonizar la eficiencia económica con la justicia social. Sin embargo, esto no significa que el Estado pueda intervenir sin límites. Ahora, Cresalja y Ochoa señalan que la intervención debe respetar las libertades económicas y no sustituir injustificadamente a la iniciativa privada. Esta idea se complementa con el principio de subsidiariedad, recogido en el artículo 60 de la Constitución, según el cual la actividad empresarial estatal, ojo, solamente puede realizarse de manera excepcional y bajo determinadas condiciones y parámetros. Por ello, interpretamos la economía social de mercado como un modelo en el que el Estado orienta, supervisa y garantiza las reglas, pero no dirige completamente las decisiones económicas de los particulares. Y bien, finalmente, una tercera categoría que se mantiene y es también tan importante como las anteriores, pero es nuestro punto de interpretación,
es la Escuela Austriaca de Economía. Esta corriente, representada por autores como Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y ahora actualmente, quien se encuentra vivo, Jesús Huerta de Soto, estudia la economía a partir de la acción humana, la propiedad privada, el sistema de precios, el orden espontáneo y la función empresarial. Menger explica que muchas instituciones económicas no fueron creadas mediante una planificación central, sino que surgieron espontáneamente, a partir de la interacción humana de nosotros mismos. Mises sostiene, por su parte, que los precios transmiten información sobre la escasez de recursos y las preferencias de los consumidores. Por eso, cuando el Estado altera los precios mediante controles, subsidios o prohibiciones, puede generar distorsiones y consecuencias no previstas. Por su parte, Hayek también desarrolla el denominado problema del conocimiento. La información económica se encuentra dispersa entre millones de personas y ninguna autoridad estatal puede concentrarla en su totalidad. Por esa razón, una planificación central enfrenta serias limitaciones para sustituir al mercado, que el mercado somos nosotros y eso funciona en forma dinámica y que el Estado no lograría controlar por su diversidad. Y finalmente, Huerta de Soto resalta la función empresarial como un proceso de descubrimiento de oportunidades. El empresario identifica errores, necesidades y descoordinaciones que no pueden ser reconocidas previamente por una autoridad estatal o central. Estos postulados no forman parte expresa de la Constitución peruana. Sin embargo, consideramos que pueden utilizarse como criterios complementarios para interpretar la libertad de empresa, la propiedad privada y la subsidiariedad estatal. Y bien, continuando el diseño metodológico. Aquí un cuadro que lo representa. Y respecto del diseño metodológico, mi investigación tiene un enfoque cualitativo porque no busca medir variables ni producir resultados estadísticos. Su finalidad finalmente es comprender e interpretar el régimen económico constitucional peruano de acuerdo a dogmas, doctrina y hasta filosofía. Además, es una investigación jurídica dogmática y teórico-documental, por lo mismo que menciono. Eso significa que trabajaron principalmente con normas constitucionales, doctrínica, obras económicas, como ya mencioné en la tercera y última categoría, y artículos académicos. Y aplicamos el método hermenéutico para interpretar el sentido y los alcances del artículo 58 de la Constitución. También empleamos el método histórico para analizar la evolución del modelo económico peruano y el tránsito desde la Constitución del 79 hacia la de 1993, por ejemplo. La técnica de recolección de información fue el análisis documental. Se revisaron fuentes, se identificaron sus principales conceptos y se compararon planteamientos del derecho constitucional económico con los postulados de la escuela austriaca. En mi caso no se realizaron entrevistas, encuestas ni trabajos de campo. Por ello, la investigación no es empírica, sino dogmática y documental en esencia. Y bien, ya para empezar a concluir, a modo de reflexión final y conclusiones, como primera conclusión consideramos que, o al menos considero, que existen puntos de compatibilidad entre la Escuela Austriaca de Economía y el régimen económico de la Constitución peruana. La propiedad privada, la libertad de empresa, la iniciativa privada y la limitación de la actividad empresarial del Estado son principios que pueden relacionarse con postulados desarrollados por Menger, Mises, Hayek, autores de la escuela austriaca, y ahora como segunda conclusión, considero que el reconocimiento constitucional de una economía social de mercado no otorga al Estado una facultad ilimitada de intervenir. Como bien se presenta, ¿no? Toda regulación económica debe perseguir una finalidad constitucional, ser necesaria y respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por ejemplo. Como una tercera conclusión, también puedo mencionar que el artículo 58 puede interpretarse considerando que la función del Estado es orientar el desarrollo, garantizar la competencia y proteger derechos, pero sin reemplazar injustificadamente a los agentes privados, ni alterar arbitrariamente los procesos del mercado, que en mi posición son espontáneos. Ahora, la escuela austríaca no debe ser trasladada automáticamente al ordenamiento constitucional. Sus postulados deben ser utilizados como criterios de interpretación y análisis, pero armonizándolos con la dimensión social de la Constitución y con la protección de otros derechos fundamentales. Por tanto, mi reflexión final es que el debate no consiste simplemente en escoger entre más o Estado o menos Estado. Creo que el problema jurídico consiste en determinar cuándo una intervención estatal se encuentra constitucionalmente justificada y cuándo, por el contrario, restringe de manera innecesaria la libertad económica.
En ese sentido, la escuela austriaca consideró aporta herramientas para cuestionar intervenciones que ignoren el conocimiento disperso, alteren el sistema de precios o desplacen la iniciativa privada. Su aporte puede contribuir a construir una interpretación más rigurosa del artículo 58 y a establecer límites jurídicos claros frente al intervencionismo estatal. Muchas gracias, profesora Giovanna. Hasta pronto.